Imagina por un momento que, enterrado bajo siglos de arena y olvido en el corazón del desierto egipcio, yace un pergamino antiguo, un testimonio perdido de una historia que desafía todo lo que creíamos saber. Este misterioso documento, conocido como el Evangelio de Judas, no es solo un texto más entre los escritos apócrifos, sino una revelación que podría sacudir los cimientos de la historia del cristianismo. Su contenido encierra secretos perturbadores, relatos de traición con un significado completamente distinto al que la tradición ha narrado, y una perspectiva sobre Jesús y su misión que ha permanecido oculta durante casi 2000 años. Lo que este manuscrito sugiere no es solo una reinterpretación de los hechos, sino una revelación capaz de cambiar nuestra comprensión de la fe, la divinidad y el propósito mismo de la existencia humana. Durante siglos, Judas Iscariote ha sido recordado como el arquetipo del traidor, el discípulo que vendió a su maestro por unas monedas de plata. Sin embargo, este evangelio nos presenta una imagen radicalmente diferente. No es el villano que la historia nos ha hecho creer, sino una figura con una misión secreta, un propósito más grande que la traición superficialmente atribuida. Según este escrito, Jesús le confió una tarea que iba más allá de la comprensión de los otros discípulos: revelar la verdad oculta tras la ilusión del mundo material. El Evangelio de Judas sugiere que lo que conocemos como realidad es solo un velo que oculta una lucha cósmica entre fuerzas que han permanecido invisibles para la humanidad. En esta visión, la historia tradicional del cristianismo es solo una parte de un relato mucho más profundo, en el que Judas desempeñó un papel esencial, no como un enemigo de Jesús, sino como su aliado más fiel. La visión del universo presentada en este Evangelio es perturbadora. El mundo que conocemos no fue creado por un Dios bondadoso, sino por un ser imperfecto y engañoso. Este demiurgo, lejos de ser una divinidad benevolente, es descrito como una entidad deficiente, incapaz de comprender plenamente la esencia del verdadero Dios. Su creación, el mundo físico, es una prisión diseñada para atrapar a las almas en cuerpos materiales, limitándolas con el sufrimiento, la ignorancia y la ilusión de la realidad tangible. Para escapar de este encarcelamiento, era necesario un sacrificio, un acto que liberara la chispa divina atrapada en la carne. Jesús entendió esto y confió en Judas para llevar a cabo el acto más difícil: entregarlo a las autoridades para que su misión pudiera cumplirse. Cuando Judas aceptó este destino, no lo hizo por avaricia ni por traición, sino con pleno conocimiento de su verdadero propósito. Según este Evangelio, él fue el único discípulo que realmente comprendió el mensaje de Jesús, el único que vio más allá de las apariencias y entendió la necesidad del sacrificio. No fue un acto de traición, sino una acción necesaria dentro de un plan que trascendía la comprensión humana. Al entregar a Jesús, Judas activó el mecanismo que permitiría la liberación del Espíritu Divino atrapado en la materia, ayudando a cumplir un destino predestinado desde tiempos inmemoriales. Podría ser que la historia haya tergiversado su papel, convirtiendo a un iluminado en un villano. Si esta interpretación es cierta, todo lo que hemos aprendido hasta ahora podría necesitar ser reconsiderado desde una nueva perspectiva. Mientras los demás discípulos continuaban adorando al Creador de este mundo, convencidos de que era el Dios supremo, sus plegarias y rituales se dirigían a una entidad que, según el Evangelio de Judas, no era más que un impostor. Sus esperanzas estaban cimentadas sobre una ilusión cuidadosamente elaborada, una falsa divinidad que mantenía a la humanidad atrapada en un ciclo de ignorancia y sumisión. En este contexto, Judas no solo se aparta de la devoción ciega de los otros apóstoles,
sino que también emerge como el portador de un conocimiento prohibido, una verdad que, de ser comprendida, podría derrumbar la estructura misma de la realidad establecida. Su papel en esta historia no es el de un simple discípulo ni el de un traidor sin escrúpulos, sino el de un ser iluminado que se atreve a desafiar las reglas de un mundo diseñado para mantener a las almas en la oscuridad. Su aparente traición no fue producto de la codicia ni de una motivación egoísta, sino el resultado de una comprensión más profunda del verdadero orden del universo. Este evangelio presenta una cosmovisión inquietante. La existencia, tal como la conocemos, es una obra imperfecta, moldeada por una entidad que se cree todopoderosa, pero que en realidad es un creador de segunda categoría. El ser que dio forma a la humanidad no es el Dios supremo, sino un ente menor que utiliza su autoridad para mantener a las almas encadenadas al plano físico. En este relato, Sakla se convierte en la encarnación de la ignorancia y la arrogancia, un demiurgo que impone su dominio sin reconocer la existencia de un reino superior, un espacio de luz pura e inmaculada, que permanece fuera del alcance de aquellos atrapados en la ilusión material. Para alcanzar este reino trascendental, no bastan los rezos ni la obediencia ciega. Se necesita conocimiento, una visión más allá de lo evidente, una comprensión de las fuerzas que rigen la existencia. Es aquí donde el papel de Judas adquiere un significado trascendental. Lejos de ser un traidor, se convierte en el verdadero instrumento de liberación, aquel que permite a Jesús despojarse de su envoltura terrenal y regresar a la fuente divina. Su aparente acto de traición es, en realidad, un sacrificio extremo, un acto de fidelidad absoluta que lo condena a la incomprensión y al rechazo, pero que cumple un propósito mayor. Él no solo entrega a Jesús, sino que también carga con la culpa de la historia, soportando el desprecio de generaciones que jamás comprendieron su verdadero papel en el plan divino. El Evangelio insinúa un destino inevitable. Este mundo, construido sobre imperfecciones y regido por una entidad fraudulenta, está destinado a colapsar. La materia es solo una prisión temporal, un escenario donde las almas son sometidas a un ciclo de sufrimiento y reencarnación, sin posibilidad de alcanzar la verdadera divinidad, a menos que logren escapar de la trampa impuesta por su creador. Aquellos que permanezcan aferrados a las creencias convencionales serán arrastrados junto con la destrucción de este mundo, mientras que solo los iluminados, aquellos que comprendan la verdad detrás del engaño, podrán trascender más allá de los límites impuestos por la materia. Judas emerge entonces como la primera figura en alcanzar este conocimiento supremo. No es el villano que la historia ha pintado, sino el precursor de una nueva forma de entender la realidad. Su sacrificio lo convierte en el más valiente entre los discípulos, en el único que tuvo la fortaleza de cumplir un destino que iba más allá de la comprensión humana. En este relato las nociones de bien y mal se difuminan, los roles de héroe y traidor se desdibujan y la narrativa tradicional se invierte. Juan, quien por siglos ha sido visto como el discípulo más cercano a Jesús, es reemplazado en este evangelio por Judas como el portador del conocimiento oculto. En esta perspectiva, lo que la humanidad ha creído durante siglos no es más que una historia mal contada, una verdad distorsionada por los vencedores de la historia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas
Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La supuesta traición a Jesús se transforma entonces en un punto de inflexión, un momento clave de trascendencia y liberación. No se trata solo de un acto de entrega, sino de un sacrificio calculado, de una acción necesaria para desencadenar un propósito mayor. Si este tipo de revelaciones te intriga, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por los misterios más ocultos de la historia. A lo largo del tiempo, la traición ha sido vista como la peor de las deslealtades, el quiebre definitivo en la confianza. Sin embargo, lo que consideramos traición podría, en algunos casos, encerrar un significado mucho más profundo, un propósito que solo aquellos con una visión más amplia pueden comprender. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La traición duele, no solo en los relatos históricos, sino en la vida cotidiana. Es una herida que cala hondo cuando proviene de quienes amamos, de aquellos en quienes confiamos ciegamente. En este sentido, la figura de Judas Iscariote encarna el símbolo universal de esta angustia. La imagen de aquel que entrega a un ser querido en el momento más crítico. La narrativa tradicional lo describe como un hombre que vendió a su maestro por unas monedas de plata, reducido a la imagen de un traidor consumido por la avaricia. Pero, ¿y si esta interpretación es demasiado simplista? ¿Y si la historia de Judas es mucho más compleja de lo que nos han enseñado? El Evangelio de Judas ofrece una versión completamente diferente de los eventos. En este antiguo manuscrito, Judas no aparece como un hombre movido por la ambición, sino como alguien que comprendió una verdad que estaba oculta para los demás. No actuó por codicia, sino por un conocimiento que trascendía lo terrenal, una comprensión espiritual que lo llevó a asumir un papel que nadie más hubiera sido capaz de desempeñar. En este relato alternativo, Jesús no fue víctima de una traición, sino que confió en Judas para ejecutar el paso final de su misión. Jesús le reveló a Judas un secreto de dimensiones cósmicas, una verdad que transformaba por completo la percepción de la realidad. El mundo que habitaba no era más que una ilusión, una cárcel construida por una entidad que se hacía pasar por el verdadero Dios. La humanidad estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento, encadenada a un sistema que le impedía alcanzar la verdadera iluminación. Judas entendió que la única forma de liberar a Jesús de su prisión física era permitiendo su crucifixión. No fue un acto de traición, sino un sacrificio consciente, un paso necesario en un plan que iba más allá de la comprensión de los demás discípulos. Para Jesús la muerte no significaba el fin, sino el regreso a su verdadera esencia. Su cuerpo físico era solo una barrera, un envoltorio que mantenía su espíritu atrapado en el mundo material. Judas, con su decisión, permitió que Jesús trascendiera esta limitación y regresara a su hogar divino. Pero este acto tenía un precio. Judas sabía que sería condenado por la historia,
que su nombre quedaría manchado para siempre, que sería visto como el mayor traidor de la humanidad. Aún así, aceptó este destino porque comprendía que el propósito era mayor que su propio legado. En esta nueva perspectiva, la figura de Judas deja de ser la de un simple villano y se transforma en la de un mártir silencioso, un héroe trágico que cargó con la incomprensión de todos para cumplir con una misión que nadie más pudo entender. Su historia nos obliga a cuestionar la idea de la traición, a reflexionar sobre cómo los eventos pueden ser interpretados de maneras completamente diferentes dependiendo del ángulo desde el cual se observen. Ahora, imagina por un momento poseer un conocimiento tan vasto y profundo que quienes te rodean no puedan comprenderlo. Eso fue lo que ocurrió con Judas. Mientras los otros discípulos anhelaban un reino terrenal, esperaban ver a Jesús convertirse en un líder material que derrocara a los opresores y estableciera un nuevo orden en la tierra, él comprendió que el verdadero propósito de su maestro era mucho más grande. Jesús no buscaba un trono físico, sino la liberación de las almas atrapadas en la materia. Y para que eso ocurriera, debía abandonar su cuerpo. El acto de Judas no consistió en quitar una vida, sino en facilitar la liberación de un espíritu. No fue la ejecución de una traición, sino el cumplimiento de un plan divino. En esta versión de la historia, la cruz no representa una derrota, sino una puerta de salida, un umbral que Jesús debía atravesar para recuperar su esencia eterna. Judas, por lo tanto, se convierte en un personaje de dimensiones mucho más profundas. No es un villano codicioso, sino un hombre que asumió el rol más difícil, aquel que lo condenaría al odio y la maldición a lo largo de los siglos. Sabía que la historia lo juzgaría sin piedad, que su nombre se convertiría en sinónimo de engaño y traición. Y aún así, lo hizo, porque la verdad que había descubierto era más grande que su propio destino. Esta visión alternativa nos lleva a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre esta historia. Nos muestra que la línea entre el bien y el mal es mucho más difusa de lo que solemos pensar, que los héroes y los villanos pueden intercambiar sus papeles dependiendo de quién cuente la historia, y que, en ocasiones, aquellos que parecen traidores pueden ser en realidad los únicos que comprenden la verdadera naturaleza del sacrificio. No siempre una decisión difícil implica egoísmo o malas intenciones. En algunas circunstancias, refleja una lealtad profunda y dolorosa hacia una verdad que pocos pueden entender. Judas Iscariote podría haber permanecido fiel a una misión oculta, a un destino marcado por sacrificios, incomprensible para aquellos que solo ven lo superficial. Quizá su acción más criticada no fue un signo de deslealtad, sino la evidencia de que aceptó llevar un peso insoportable para el común de las personas. Más allá de lo que siempre nos enseñaron, existe una historia oculta, un relato cargado de secretos y aventuras, cuyo origen se remonta a finales de los años 70. Todo comenzó cuando un equipo de arqueólogos, atraídos por las leyendas que rodeaban las riberas del río Nilo, cerca de El Miña, se aventuraron en una exploración que cambiaría radicalmente nuestra percepción de la historia. Lo que encontraron en aquel lugar remoto era más valioso que cualquier fortuna en oro. Un misterioso manuscrito que causaría debates apasionados y cambiaría para siempre nuestra visión sobre uno de los personajes más polémicos de todos los tiempos. Este manuscrito no era simplemente un objeto antiguo. Después de siglos oculto en una cueva oscura y húmeda, su condición era delicada, desgastado por el paso implacable del tiempo. Pero, ¿qué historia increíble escondían aquellas frágiles páginas? Imagina descubrir un tesoro de papel tan deteriorado por el clima extremo y la humedad que parecía a punto de desaparecer. Este valioso escrito no solo estuvo expuesto a factores ambientales que borraban lentamente sus letras,
sino que también sufrió un destino más indigno. Cayó en manos inapropiadas, pasando de un coleccionista a otro, hasta quedar casi olvidado durante décadas en una fría caja fuerte de Nueva York. Por increíble que parezca, durante casi 2 décadas, este manuscrito permaneció en total anonimato. Era como un tesoro olvidado, cubierto por una capa de indiferencia, esperando pacientemente que alguien descubriera su verdadero valor. Finalmente, la historia cambió radicalmente cuando un grupo especializado de académicos lo adquirió, convencidos de que escondía una verdad que podría cambiar nuestra comprensión histórica. Así comenzó un viaje apasionante hacia la restauración y revelación de un documento único. La recuperación de este documento antiguo, que data de hace 1700 años, se convirtió en una tarea titánica. Científicos y expertos trabajaron pacientemente para unir cada pequeño fragmento, armando cuidadosamente un complejo rompecabezas histórico. Cada palabra, escrita en copto con influencias griegas, demandaba un esfuerzo monumental por parte de traductores expertos. No solo se enfrentaban al reto físico del documento deteriorado, sino también al desafío intelectual de descifrar un idioma antiguo que guardaba secretos fascinantes. Pero la restauración no dependía únicamente del talento humano. Para recuperar cada detalle, se emplearon tecnologías de última generación. Imágenes digitales de alta definición permitieron rescatar letras y símbolos que parecían perdidos para siempre. Incluso la datación por carbono fue crucial para verificar con precisión que el manuscrito se remontaba a los siglos III y IV, confirmando así su autenticidad histórica. Año tras año, fragmento tras fragmento, el manuscrito comenzó así a revelar su historia oculta, transformando lentamente lo que sabíamos sobre el pasado. En el año 2006, tras décadas de trabajo, la National Geographic Society presentó al mundo este hallazgo extraordinario, causando una verdadera revolución mediática e intelectual. El impacto fue inmediato. Personas alrededor del globo comenzaron a cuestionar lo que sabían sobre Judas Iscariote. Surgieron documentales, debates en televisión, libros que exploraban profundamente esta nueva versión de los hechos, y conversaciones apasionadas en millones de hogares. ¿Podría Judas haber sido mucho más que un simple traidor? La aparición del Evangelio de Judas ha cambiado radicalmente nuestra percepción sobre esta figura histórica. Esta revelación no solo ha despertado la curiosidad general, sino que ha impulsado investigaciones rigurosas que buscan entender mejor cómo este texto antiguo puede alterar significativamente una de las historias más conocidas y debatidas del mundo. Prepárate para descubrir junto con nosotros los enigmas fascinantes que guarda el manuscrito perdido de Judas Iscariote. El Evangelio de Judas se ha convertido en un fenómeno fascinante no solamente para académicos especializados, sino también para quienes sienten una profunda curiosidad por los aspectos misteriosos y menos conocidos de nuestra historia. A diferencia de las versiones tradicionales que conocemos, este texto antiguo nos presenta a Judas Iscariote de una manera intrigante y radicalmente distinta, sugiriendo algo sorprendente, que su acción no fue una traición espontánea, sino una misión especial encomendada directamente por Jesús, clave para cumplir un propósito trascendental. Este revolucionario punto de vista añade una dimensión espiritual profunda al papel de Jesús y redefine por completo el lugar de Judas dentro de la narrativa histórica tradicional. No obstante, este descubrimiento no fue recibido de manera uniforme. Mientras muchas personas se sintieron cautivadas por la novedad y la profundidad de esta perspectiva, otras se mantuvieron escépticas, destacando principalmente la fragilidad y deterioro del manuscrito que complicaron su interpretación y generaron dudas legítimas sobre su precisión en ciertos fragmentos cruciales.
Precisamente la ausencia de secciones completas en el manuscrito ha dado lugar a múltiples interpretaciones y debates apasionados sobre el significado real de ciertos pasajes esenciales, así como sobre las intenciones más profundas detrás del texto. Para poder apreciar y entender plenamente las implicaciones de la supuesta traición de Judas, resulta imprescindible explorar el fascinante mundo del gnosticismo, una filosofía que ofrece una visión alternativa y profunda sobre el mundo, la divinidad y el propósito último del ser humano. Desde la perspectiva gnóstica, los actos atribuidos a Judas no serían actos de traición, sino movimientos esenciales hacia una liberación espiritual profunda. El gnosticismo es un sistema de creencias que pone el énfasis en la búsqueda activa del conocimiento oculto, un saber profundo que no se obtiene simplemente a través del estudio convencional ni de la autoridad tradicional. Proviene del término griego gnosis, que significa conocimiento revelado. Dentro de esta visión, obtener esta sabiduría es esencial para descubrir la verdadera esencia del universo, del ser humano y del ámbito sagrado. Solo aquellos que alcanzan este nivel de comprensión pueden verdaderamente liberarse de las limitaciones del mundo físico. Aquí no basta la fe. Lo que se busca es la verdad cósmica definitiva, accesible únicamente para quienes perseveran en esta búsqueda profunda. Para el gnosticismo, el mundo físico no es considerado algo perfecto ni positivo. Al contrario, lo interpretan como una creación defectuosa y llena de imperfecciones, incluso maléfica en ciertos aspectos. En lugar de atribuir la creación del universo material a un Dios bondadoso, creen que fue obra de una entidad inferior llamada Saklas o Yaldabaoth, un creador ignorante que atrapó fragmentos de la luz divina dentro de cuerpos físicos, creando así una especie de prisión espiritual llena de sufrimiento, limitaciones y dolor. Desde esta filosofía, la verdadera salvación consiste en escapar de las ataduras del mundo material para retornar al origen espiritual. El camino hacia esta liberación se basa en adquirir conocimiento profundo, comprender la esencia real de la realidad y descubrir el origen divino que habita en cada uno de nosotros. Según los gnósticos, Jesús no era simplemente una figura humana ni un Dios encarnado. Más bien, representaba a un mensajero celestial enviado para transmitir el conocimiento secreto que permitiría liberar las almas atrapadas. Su crucifixión, lejos de ser un castigo o sacrificio convencional, se concibe como el método para liberar al espíritu divino contenido dentro de él y revelar el camino hacia la liberación espiritual de toda la humanidad. Si estás disfrutando y aprendiendo con esta narrativa apasionante, te invitamos a apoyar nuestro canal suscribiéndote para seguir explorando juntos los mayores enigmas de nuestra historia y comprender mejor las verdades ocultas que aún quedan por descubrir. Además, el gnosticismo propone una intrigante perspectiva sobre la realidad, destacando una profunda dualidad en la existencia que separa claramente el ámbito espiritual del material. Desde este punto de vista, lo espiritual se define como puro, eterno y auténtico, mientras que lo material es considerado efímero, imperfecto y profundamente engañoso. Según esta filosofía, la humanidad ha sido confundida por un falso creador que la convenció de que la realidad material era todo lo que existía. El conocimiento gnóstico es precisamente la herramienta que permite a las personas descubrir esta gran mentira y encontrar el camino hacia la auténtica esencia espiritual. Probablemente has experimentado alguna vez esa sensación de confusión cuando las preguntas abundan y las respuestas parecen escasas. Si estás pasando por un momento así, tenemos algo especial para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro transformador, lleno de sabiduría y respuestas reveladoras,
Está ahora disponible de forma gratuita en el primer comentario. No pierdas la oportunidad de iniciar un viaje hacia una vida más clara, significativa y en armonía con tu verdadero propósito espiritual. Este planteamiento gnóstico desafía radicalmente las concepciones religiosas tradicionales. Sostiene que las experiencias de dolor, sufrimiento y mortalidad que experimentamos no forman parte de ningún plan divino benevolente, sino que son el resultado directo de un error cósmico de dimensiones trascendentales. Esta revelación es impactante, pues propone que el mundo físico nunca estuvo destinado a existir, y mucho menos a atrapar las almas humanas. Alcanzar la verdadera salvación, por tanto, implica un proceso de despertar consciente, liberándose de las ilusiones materiales que nos mantienen en un constante estado de confusión y sufrimiento. Durante décadas, la autenticidad del Evangelio de Judas generó intensas discusiones y controversias. Muchos expertos dudaron de su legitimidad, preguntándose si realmente era un documento histórico auténtico o simplemente una elaborada falsificación moderna diseñada para confundir o impactar al público. La idea revolucionaria de presentar a Judas no como un traidor, sino como un héroe necesario, causó sorpresa y escepticismo en igual medida. Para resolver definitivamente estas dudas, los expertos recurrieron a métodos científicos de avanzada tecnología. Utilizando técnicas avanzadas como la datación por carbono y estudios lingüísticos especializados, pudieron examinar minuciosamente cada aspecto del manuscrito. La datación por carbono, especialmente, sirvió como una ventana hacia el pasado, evaluando cuidadosamente el nivel de degradación del carbono presente en el papiro antiguo. Los análisis demostraron concluyentemente que este evangelio fue escrito entre los siglos III y IV, hace alrededor de 1700 años, descartando así cualquier posibilidad de que se tratara de una falsificación reciente. Este hallazgo brindó una sólida base científica al controvertido documento, reafirmando su valor histórico y aumentando aún más la fascinación por su intrigante contenido. No obstante, la datación científica no fue el único factor decisivo para validar el Evangelio de Judas. Especialistas en lingüística realizaron un profundo análisis del documento escrito en copto, la antigua lengua egipcia, revelando que las particularidades del manuscrito, como la técnica de escritura y la composición química de la tinta, encajaban perfectamente con otros documentos conocidos de esa misma época. Este meticuloso análisis brindó aún más credibilidad al Evangelio, confirmando su autenticidad desde múltiples ángulos científicos. A pesar del consenso sobre su antigüedad y legitimidad histórica, el Evangelio de Judas sigue siendo objeto de intensos debates sobre su relevancia y significado espiritual. Su autenticidad no implica automáticamente su aceptación generalizada dentro del canon bíblico. De hecho, este Evangelio no forma parte de la Biblia oficial y jamás ha sido reconocido por la Iglesia Católica ni por las principales corrientes cristianas. La controversia gira en torno al concepto de canonicidad, es decir, qué textos son considerados oficialmente parte de las Sagradas Escrituras y cuáles son excluidos. Te invitamos a descubrir la intrigante y polémica historia detrás del Evangelio de Judas, un documento que puso en jaque muchas creencias firmemente arraigadas en la Iglesia primitiva. Antes de que cualquier texto fuese aceptado dentro del canon oficial, los primeros líderes religiosos realizaban un cuidadoso y riguroso proceso de evaluación, asegurándose de que cada escrito proviniera directamente de apóstoles o discípulos cercanos a Jesús, reflejara doctrinas coherentes con la fe cristiana tradicional y fuera ampliamente aceptado por las comunidades de creyentes. En este contexto, el Evangelio de Judas fracasó notablemente, pues sus enseñanzas radicales diferían completamente de la doctrina oficial. En este polémico evangelio, Judas no es retratado como un traidor egoísta, sino como un discípulo avanzado que había captado verdades secretas y profundas reveladas directamente por Jesús.
Una de las revelaciones más sorprendentes y escandalosas del texto era la sugerencia de que el creador del mundo material no era el verdadero Dios, sino una entidad inferior. Estas afirmaciones chocaron frontalmente con las doctrinas básicas sostenidas por la Iglesia primitiva, llevando a sus líderes a rechazar tajantemente su mensaje. Esta situación llevó a que el texto fuera considerado peligroso y poco fiable por las autoridades eclesiásticas, quienes decidieron excluirlo totalmente del canon bíblico. La consecuencia inmediata fue que el Evangelio de Judas quedó olvidado y enterrado en la oscuridad durante muchos siglos, marginado de la corriente principal del cristianismo. Este rechazo tuvo ecos significativos en la historia de la religión. Ya en el siglo II, un influyente obispo llamado Ireneo de Lyon escribió un tratado titulado Contra las herejías, en el cual identificaba y rechazaba aquellas doctrinas que consideraba erróneas o amenazantes para la fe cristiana ortodoxa. Entre estos textos heréticos incluyó explícitamente al Evangelio de Judas, al que condenó severamente por considerarlo una amenaza a los fundamentos mismos del cristianismo. Para Ireneo y sus contemporáneos, era intolerable considerar a Judas como algo diferente al símbolo máximo de la traición y la maldad. La idea de que su acto hubiera sido noble, necesario o incluso predestinado, resultaba ofensiva y peligrosa para su visión religiosa. Debido a la poderosa influencia de Ireneo, esta postura crítica prevaleció en la historia, lo que llevó a que el Evangelio de Judas fuera rechazado y desapareciera del conocimiento público durante casi 1800 años, hasta su sorprendente redescubrimiento en tiempos recientes. Sin embargo, tras siglos de silencio, en la década de 1970 ocurrió algo inesperado. El Evangelio de Judas reapareció misteriosamente, desencadenando una verdadera revolución intelectual cuando finalmente fue traducido y presentado al mundo a principios del siglo XXI. Este renacimiento del manuscrito provocó inmediatamente controversias apasionadas y debates profundos, cuestionando abiertamente todo lo que hasta entonces se había aceptado sin discusión. ¿Qué nuevos misterios revelaba esta impactante narrativa y qué incógnitas generaba sobre nuestro entendimiento histórico y espiritual? La incertidumbre se multiplicó rápidamente, dejando a estudiosos y creyentes por igual ante más dudas que certezas. Actualmente el debate más candente y polémico se centra precisamente en la figura de Judas Iscariote. Según diversos académicos que han analizado cuidadosamente el Evangelio, Judas podría ser visto bajo una perspectiva favorable, incluso positiva. Para estos investigadores, Judas fue un discípulo que actuó con fidelidad absoluta hacia la misión encomendada por Jesús, cumpliendo así un papel fundamental dentro del plan divino para la salvación humana. Desde este nuevo punto de vista, la supuesta traición sería en realidad un acto de valentía consciente, diseñado estratégicamente para liberar a Jesús de las limitaciones terrenales y cumplir un propósito espiritual superior. No obstante, esta visión no es compartida universalmente. Otros expertos interpretan el texto en forma contraria, sosteniendo que Judas sigue siendo representado negativamente, como el responsable directo de entregar a Cristo. En esta interpretación, Judas se presenta como un personaje complejo, marcado por profundas imperfecciones. No es un héroe en absoluto, sino más bien una figura trágica e inevitablemente necesaria. Estas divergencias de opinión mantienen vivo un intenso debate contemporáneo en torno al Evangelio de Judas. Algunos defienden apasionadamente que el manuscrito otorga redención a un personaje históricamente repudiado, mientras que otros creen que simplemente consolida su infamia histórica. Probablemente, la verdad se encuentre en algún punto intermedio, y examinar este manuscrito nos muestra mucho más que una simple historia antigua. Es una invitación a reconsiderar profundamente lo que creíamos saber sobre fe, destino y lealtad. Esta obra antigua
hallada en las arenas olvidadas de Egipto, desafía radicalmente las percepciones tradicionales sobre historia y religión. Judas emerge aquí como un personaje clave en una compleja narrativa espiritual, cuyas acciones tradicionalmente rechazadas adquieren nuevas dimensiones, invitando a una profunda reflexión sobre temas universales como la fidelidad, la predestinación y la esencia misma de la verdad. La recuperación y redescubrimiento de este evangelio muestran claramente lo frágil, pero a la vez resistente, que puede ser la memoria histórica. Durante casi 2000 años permaneció escondido, erosionándose lentamente bajo las condiciones adversas del tiempo. Sin embargo, su supervivencia a través de los siglos es prueba de que ciertas verdades, por muy enterradas o negadas que hayan estado, siempre encuentran eventualmente una forma de reaparecer. Este resurgimiento también evidencia cómo ciertas ideas son imposibles de borrar permanentemente. El Evangelio de Judas nos recuerda que incluso las creencias más incómodas y disruptivas pueden persistir a lo largo del tiempo, esperando pacientemente el momento en que la humanidad esté preparada para recibirlas. En sus páginas encontramos conceptos provocadores que ponen a prueba nuestra mentalidad tradicional, como la idea del mundo material como una prisión, la posibilidad de alcanzar redención mediante el conocimiento profundo y la noción de un creador imperfecto que contradice abiertamente doctrinas religiosas establecidas. Precisamente esa incomodidad, esa capacidad de generar inquietud y reflexión profunda, constituye su mayor fortaleza y esencia. Estas ideas nos invitan a cuestionarnos profundamente, sugiriendo que la verdad suele esconderse en aquello que nos desafía y nos incomoda. Dirigen nuestra atención hacia lo incierto, hacia territorios aún por descubrir, lejos de las certezas cómodas y conocidas que dominan nuestras creencias habituales. Uno de los elementos más valiosos y llamativos del Evangelio de Judas es que arroja luz sobre la sorprendente diversidad del pensamiento en el cristianismo primitivo. Este texto nos transporta a una época fascinante en la que diferentes comunidades religiosas interpretaban libremente el mensaje de Jesús, generando debates intensos y transformando constantemente sus propias doctrinas. De esta manera, el Evangelio de Judas es como una ventana abierta hacia un pasado lleno de conflictos creativos, encuentros intelectuales y diversidad espiritual. Esta visión dinámica y cambiante de la historia nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos al cuestionamiento constante y al descubrimiento continuo. En este contexto renovado, Judas Iscariote emerge como un símbolo complejo que refleja las múltiples dimensiones de la experiencia humana. Su historia deja de ser simplemente un relato de traición para convertirse en una historia de sacrificio, comprensión y coraje. Judas encarna el precio que implica obtener conocimiento profundo, la capacidad de ver lo que otros ignoran, aceptando la carga emocional y la soledad inherente a esa misión única. Este papel crucial en la narrativa histórica es demasiado profundo y rico como para simplificarlo en términos absolutos. Si esta intrigante historia despierta tu interés, no dudes en hacer clic y continuar explorando con nosotros. Tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando colectivamente estas narrativas fascinantes. La publicación del Evangelio de Judas por parte de la National Geographic Society ha generado debates enriquecedores que van más allá de los círculos religiosos, invitando a personas de diversos contextos a reflexionar sobre cuestiones esenciales como la moralidad, la naturaleza de la verdad y el concepto mismo de lo divino. Este texto antiguo no limita su impacto al terreno puramente teológico. Al contrario, su influencia se extiende a todos los espacios donde exista curiosidad sobre nuestra historia común. El manuscrito tiene el poder de tocar un aspecto esencialmente humano, nuestro deseo insaciable por comprender lo desconocido.
nos desafía a aceptar que siempre hay algo más allá de lo evidente, una capa más profunda esperando ser revelada. Cada página del Evangelio contiene voces hasta ahora ignoradas, y con cada nuevo descubrimiento, nuestra percepción del pasado se transforma significativamente. Este documento nos recuerda que nuestra comprensión histórica nunca es estática ni definitiva. Siempre evoluciona, revelando continuamente nuevas verdades. Conceptos complejos como la lealtad, la traición y la frontera delgada entre lo sagrado y lo mundano resultan ser mucho más profundos de lo que aparentan inicialmente. Este Evangelio enseña que alcanzar un verdadero entendimiento requiere el valor para cambiar nuestra perspectiva, admitiendo que algunas preguntas jamás tendrán respuestas simples. El increíble viaje del manuscrito, desde una cueva perdida en Egipto hasta su reconocimiento mundial, simboliza perfectamente la tenacidad y resistencia inherentes a las ideas importantes. Su supervivencia, pese a siglos de abandono y riesgos, confirma que algunas historias perduran precisamente porque necesitan ser escuchadas. Este es el legado perdurable del Evangelio de Judas. Recordarnos que las revelaciones más sorprendentes suelen provenir de los lugares menos esperados. Así pues, todos conocemos la historia tradicional. Eva, la primera mujer, deambulando por el jardín del Edén, encuentra una serpiente y de repente la humanidad se embarca en una travesía de conocimiento y pecado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente quién o qué era esa serpiente? ¿Era simplemente un animal más del jardín? ¿O acaso simbolizaba una amenaza mucho más profunda y compleja? Generalmente nos han enseñado que la serpiente del Edén era un disfraz de Satanás, ¿verdad? Pero, ¿y si exploramos la posibilidad de que ciertos textos antiguos y algunas creencias cristianas retratan a esta serpiente no solo como un simple instigador, sino como una figura que implicaba a Lucifer, guiando a Eva no solo hacia la desobediencia, sino hacia un evento cósmico mucho más significativo? Ahondemos en esto. El Génesis 3, en su primer versículo, describe a la serpiente como más astuta que cualquier otro animal del campo. Pero, ¿y si esta astucia no se refería únicamente a la inteligencia? ¿Y si también sugiriese una conexión más íntima entre la serpiente y Eva? La palabra hebrea utilizada, arum, podría también interpretarse como algo más que astucia. Podría insinuar una capacidad casi humana. Algunos estudiosos proponen que esta serpiente era un ser celestial, quizás un ángel caído, que interactuó directamente y de manera personal con Eva. Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora. En diversas escrituras antiguas, tanto judías como cristianas, se plantea la teoría de que la serpiente, más que simplemente conversar con Eva para que comiese del fruto, la sedujo. Textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos aluden a entidades celestiales, ángeles, o en este contexto, ángeles caídos, que codiciaban a las mujeres humanas. Es posible que Lucifer, en forma de serpiente, no solo hablase con Eva, podría haber empleado su encanto y poder para seducirla, tanto mental como físicamente. Considera esto. El acto de consumir el fruto prohibido se ha interpretado frecuentemente como una metáfora. Entonces, ¿qué tal si ese acto de comer fuese en realidad un emblema de algo más profundo, como la pérdida de la inocencia a través de un acto carnal? Antiguos gnósticos cristianos y otros místicos a menudo interpretaban los eventos bíblicos de manera altamente simbólica. Para ellos, el rol de la serpiente no solo era de un facilitador de conocimiento, sino que marcaba el inicio de una forma de intimidad prohibida, una intimidad celestial. Puede sonar a una teoría descabellada, pero profundicemos más. Figuras eclesiásticas como Ireneo y Justino Mártir debatieron cómo Satán intentó corromper a la humanidad desde sus inicios.
¿Qué método más efectivo que comenzar con la madre de toda vida, Eva? ¿Y qué mejor estrategia que mediante un acto que fusionara conocimiento e intimidad? Esto no se trataba solamente de violar una orden divina, sino de establecer un vínculo que uniera a la humanidad con el reino angelical caído de la forma más íntima imaginable. Ahora, si estás familiarizado con el versículo 15 del Génesis 3, comprenderás que este pasaje es fundamental. Dios le anunció a la víbora: voy a crear hostilidad entre tú y la dama, entre tu descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cráneo, mientras tú atacas su talón. Este enunciado no es solo retórica, es la proclamación de una lucha entre dos progenies. No obstante, ¿qué implicaciones tiene cuando se refiere a la progenie de la víbora? ¿Se refiere acaso a un nacimiento real? Aquí es donde la interpretación se torna realmente intrigante. Varias exégesis, sobre todo aquellas que se fundamentan en escrituras gnósticas y apócrifas, postulan que Lucifer, encarnando la forma de la víbora, no solo engañó a Eva, sino que además engendró una progenie con ella. Esta progenie de la víbora se visualiza como una genealogía real que tiene su inicio en Caín. Expliquemos esto con claridad. Caín, el primogénito de Eva, es un personaje rodeado de enigma y desdicha. Es conocido por haber dado muerte a su hermano Abel, ¿cierto? Sin embargo, se plantea que las acciones de Caín no derivaron únicamente de envidia o debilidad humana, sino que fueron la exteriorización de su esencia auténtica, heredada de Lucifer. Caín, como progenie de la víbora, es considerado por algunos como el fundador de una estirpe caracterizada por la insurgencia, la agresión y el alejamiento de Dios. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes de descartar esto como simple conjetura, reflexiona sobre lo siguiente. En múltiples tradiciones milenarias, es común el concepto de dos linajes antagónicos. Por un lado, está la progenie de Set, el tercer vástago de Adán y Eva, vista como la linaje virtuosa. Por otro, la progenie de Caín, señalada por el pecado y la rebeldía. ¿Y si la razón de esta bifurcación es que Caín no fue realmente hijo de Adán, sino de Lucifer? Esta lectura está respaldada por numerosos escritos prohibidos y apócrifos que sugieren interacciones entre ángeles caídos y humanos. El texto de Enoc, por mencionar un caso, expone de manera detallada a los vigilantes, ángeles que se mezclaron con mujeres humanas y procrearon con ellas. Aunque estos vigilantes difieren de Lucifer, el concepto de ángeles caídos mezclándose con humanos es fundamental para estas narrativas arcaicas.
Al aplicar esta noción al contexto del Génesis, la descendencia de la víbora adopta un carácter literal, más allá de ser una mera metáfora. ¿Por qué tiene relevancia? ¿Por qué debería importarnos si Caín fue descendiente de Lucifer? Porque de ser cierta esta teoría, reconfigura totalmente nuestra comprensión sobre los orígenes del mal. Implicaría que el conflicto entre el bien y el mal no es solo espiritual, sino también biológico, arraigado en el ADN de la humanidad. Los vástagos de Caín, marcados por la influencia de Lucifer, manifestarían esta predisposición innata hacia el pecado, preparando el escenario para siglos de discordia. Este concepto también se enlaza con la dualidad más amplia reflejada en la Biblia. A menudo se observa la lucha entre luz y oscuridad, entre los elegidos por Dios y aquellos opuestos a Él. Si la estirpe de Caín representa realmente la descendencia de la víbora, entonces esta dualidad posee un origen mucho más ancestral y nefasto. No se trata solo de una lucha de ideologías, sino de una confrontación entre linajes y herencias, donde los descendientes de Caín, influenciados por la rebelión de su progenitor, confrontan a los de Set, portadores de la promesa de redención. A continuación, exploraremos la significación más profunda de ese fruto vedado, y créeme, esto dista mucho de ser una enseñanza dominical ordinaria. En el relato de Génesis, vemos a Eva cosechando un fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasaría si el acto no se refiriera realmente a ingerir un fruto físico? En una variedad de culturas antiguas, particularmente en escrituras gnósticas, el gesto de ingerir, sea fruto o no, frecuentemente simboliza la adquisición de sabiduría o la experimentación de una transformación radical. En lo que respecta al encuentro de Eva con la serpiente, ciertas doctrinas gnósticas sugieren que no se trató meramente de adquirir sabiduría intelectual, sino de experimentar un conocimiento más sensual y físico. Examinemos los detalles. El Evangelio de Felipe, un manuscrito gnóstico fundamental, nos ofrece indicios claros de que la narrativa del Génesis transcurre más allá de una simple cuestión de obediencia. En el versículo 71 se relata que el árbol situado en el corazón del Edén es el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, descrito como adversario del entendimiento de la ley divina. Pero aquí es donde se complica la trama. El documento posteriormente ilustra cómo el conocimiento puede ser un vehículo de conexión profunda, describiendo que el universo surgió a partir de un error. El Creador tenía la intención de hacerlo eterno e indestructible, pero su plan no se materializó como deseaba. Esta perspectiva de error está intrínsecamente vinculada a la idea de que la transgresión original no solo fue un acto de desobediencia, sino también una relación prohibida a nivel íntimo. Los gnósticos, conocidos por su búsqueda de significados velados, a menudo interpretaban los sucesos bíblicos como metáforas de verdades más ocultas y profundas. Según esta visión, el acto de Eva al tomar el fruto simbolizaba su entendimiento prohibido sobre algo o alguien que nunca debió haber conocido. La historia se intensifica cuando algunas interpretaciones gnósticas sostienen que este conocimiento no era únicamente mental o espiritual, sino explícitamente físico y sensual. Consumir el fruto se transforma en una metáfora de un encuentro íntimo con la serpiente, quien es vista como la encarnación de una divinidad rebelde, tal vez incluso el propio Lucifer. Profundizando más, el apócrifo de Juan, otro texto gnóstico, ofrece una relectura completa de la narrativa de la creación. Narra cómo el encuentro con la serpiente proporcionó a Eva un espíritu vital. No era simplemente un espíritu cualquiera, sino uno impregnado de conocimiento erótico que la serpiente le impartió.
no representaba únicamente una infracción, sino una vivencia transformadora que modificó el curso de la humanidad. Según el relato, la serpiente, anhelando realizar una obra maestra, tomó y comió del árbol. Aquí, la obra maestra podría ser interpretada como el acto de creación en sí, una creación tanto física como espiritual, originada de un vínculo prohibido. La noción de que el fruto era una metáfora del conocimiento sexual no se limita exclusivamente a los escritos gnósticos. Incluso en interpretaciones más extendidas se reconoce un lazo entre la pérdida de la inocencia y el despertar del conocimiento sexual. Los adeptos del gnosticismo llevan esta idea mucho más allá, argumentando que la sabiduría que Eva adquirió era de naturaleza extremadamente privada, una que la conectaba con la serpiente en una forma muy íntima y riesgosa. Esto nos devuelve al tema central de la progenie de la serpiente. Si el acto de consumir la fruta representaba un encuentro personal con la serpiente, entonces la prole resultante de ese acto, la progenie de la serpiente, sería tanto metafóricamente como literalmente. Ahora bien, hemos explorado teorías bastante complejas sobre la serpiente, Eva y el fruto vedado. Sin embargo, es hora de incorporar a otra figura enigmática en esta mezcla, Lilith. Podrían estar preguntándose, ¿cuál es el vínculo de Lilith con todo esto? Abróchense los cinturones, porque esta asociación nos adentra en un viaje agitado a través del misticismo judío y los escritos excluidos que desvelan un capítulo aún más oscuro del relato del Génesis. ¿Quién fue Lilith? De acuerdo con el misticismo judío, particularmente el alfabeto de Ben Sira, Lilith fue la primera compañera de Adán, creada antes de Eva. Aunque Lilith no aparece en la narrativa bíblica tradicional, es protagonista en numerosos textos antiguos que fueron considerados demasiado radicales para la doctrina establecida. Estos documentos retratan a Lilith como una figura imponente y subversiva que desafió el dominio de Adán. Se cuenta que Lilith abandonó el Edén para unirse a los demonios, y en particular se sugiere que se asoció con Lucifer. En este punto, la historia adquiere una nueva dimensión. El Zohar, un texto esencial dentro del misticismo cabalístico judío, relaciona directamente a Lilith con la serpiente. El Zohar propone que Lilith, tras alejarse de Adán, se unió a Samael, quien es frecuentemente identificado con Lucifer. En el Zohar 3, 19a, se narra que Samael, el prominente demonio, y Lilith, identificada con la serpiente, engendraron numerosos espíritus malignos. Esta unión no buscaba simplemente crear entidades espirituales, sino que también representaba el emparejamiento de Lilith en su desafío al mandato celestial. ¿Cómo conecta esto con nuestros puntos previos? Varias interpretaciones sostienen que Lilith, tras aliarse con Samael, retornó al Edén en forma de serpiente. Efectivamente, existe una teoría que postula que la propia Lilith era la serpiente que incitó a Eva. Pero lo crucial aquí no es solo el hecho de que Lilith instigara a Eva a comer el fruto. Se trata de que Lilith, ahora en complicidad con Lucifer, tentó a Eva hacia una comprensión más amplia y profunda, un conocimiento que Lilith había adquirido a través de su rebelión personal. Desde esta perspectiva, Lilith no es simplemente un personaje secundario. Es fundamental en la narrativa de la caída humana. Al seducir a Eva, Lilith, mediante la serpiente, compartió con ella el saber y el poder que había obtenido de su unión con Lucifer. No era meramente distinción entre bien y mal, sino un entendimiento de lo sagrado y lo nefasto, una fusión de ambas que definiría el legado de la raza humana en un cosmos donde tales fuerzas estarían eternamente enfrentadas. La historia, sin embargo, se extiende aún más. En los textos de Ben Sira,
Lilith aparece descrita como una entidad empeñada en degenerar y aniquilar la herencia humana. Este relato se relaciona directamente con la teoría previa sobre el linaje serpentino. Si Lilith, en la figura de la serpiente, engañase a Eva, entonces la descendencia de esta seducción, Caín, no solo encarnaría la descendencia de Lucifer, sino también la continuación del linaje insurgente de Lilith. Así, los vástagos de Caín portarían las características combinadas de Lucifer y Lilith: insubordinación, iluminación y una conexión profunda con lo diabólico. ¿Qué sucede entonces con Eva? En este contexto, Eva no es meramente un ente pasivo durante su caída, sino que emerge como una figura central en una batalla cósmica de proporciones divinas, inmersa sin saberlo en la insurrección de Lilith. Ahora exploraremos uno de los grupos más misteriosos y debatidos citados en los textos sagrados, los Nefilim. Estos entes son motivo de amplio debate tanto en las escrituras canónicas como en los apócrifos, y la hipotética unión entre Lucifer y Eva hace que el tema sea aún más apasionante. Comencemos con los principios básicos. Los Nefilim son mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Existían en la tierra en aquel entonces y también después, cuando los seres divinos se unieron a las mujeres humanas y tuvieron descendencia con ellas. Eran los campeones ancestrales, hombres de renombre. Pero, ¿qué relación guarda esto con Lucifer, Eva y la serpiente? Pues bien, recordemos que según ciertos textos apócrifos, los Nefilim no solo serían descendientes de los seres divinos, sino resultado de las uniones entre entidades celestiales y mortales. ¿Y quién se considera que estaba al centro de estas teorías? El libro de Enoc, un documento excluido del canon bíblico, nos ofrece una mirada más profunda a estos seres. En Enoc, capítulo 6, versículos 1 a 4, se describe como un grupo de ángeles, los vigilantes, bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. Estos enlaces resultaron en la creación de los Nefilim, gigantes dotados de habilidades sobrenaturales. Sin embargo, mientras que el libro de Enoc se enfoca en los vigilantes, ciertas interpretaciones sugieren que el propio Lucifer, como líder de los ángeles rebeldes, pudo haber tenido un papel en estas uniones iniciales, estableciendo las bases para estos seres híbridos. Vinculemos esto ahora con nuestra narración actual. Si consideramos la posibilidad de que Lucifer, en forma de serpiente, se unió con Eva, no es ilógico imaginar que tal unión pudo haber engendrado a una descendencia con capacidades extraordinarias, incluso sobrenaturales, como los Nefilim. Estas criaturas, nacidas de la rebelión divina y la vulnerabilidad humana, serían únicas en su especie, mitad humanas, mitad angélicas, con un linaje directamente relacionado con la revuelta de Lucifer. Pero aquí no termina la historia. El manuscrito de Jubileos, un documento también fuera del canon bíblico, profundiza en esta historia. Relata en Jubileos 5, versículos 1 a 2, cómo los Nefilim extendieron el pecado y la violencia por todo el mundo, lo que motivó a Dios a decidir purgar la tierra con un gran diluvio. Este relato subraya la naturaleza inherentemente viciada de los Nefilim, producto de la insubordinación inherente a sus ancestros celestiales. Si consideramos que Caín, fruto de la unión entre Lucifer y Eva, es parte de este linaje, su descendencia heredaría estas falencias, desencadenando los desastres que llevarían al diluvio. Los escritos apócrifos sustentan esta visión. Según el libro de Enoc, los vigilantes y su prole desvirtuaron a la humanidad, entregándoles saberes prohibidos y estimulándolos al vicio. Ampliando esta trama para incorporar a Lucifer como el primer seductor, la historia de los Nefilim se intensifica.
no se refiere únicamente a un grupo de ángeles desterrados, sino también a la marcada influencia de Lucifer sobre los seres humanos, originando una estirpe perpetuamente marcada por su rebelión. Aún más intrigante es la idea de que esta estirpe no se extinguiera con el diluvio. El libro de Números, parte de la escritura canónica, indica que los Nefilim todavía existían en la tierra de Canaán mucho tiempo después del diluvio. Esto implica que el legado de estos seres híbridos y con ello la influencia de Lucifer continuó influyendo en el devenir de la historia humana. En Génesis, versículos 11 a 12, se narra que Dios castigó a Caín por matar a Abel, declarando: «Ahora eres maldito y separado de la tierra que se abrió para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando labres la tierra, ella no te volverá a dar sus frutos. Errante serás en la tierra». Aquí es donde la trama adquiere más profundidad. Dicha maldición para algunos no solo representa un castigo, sino también una pista sobre el origen real de Caín. Explorando antiguas tradiciones religiosas y ciertos escritos extracanónicos, obtenemos más detalles. El Targum Pseudo-Jonatán, una versión aramea y una interpretación de la Biblia hebrea, agrega un detalle adicional sobre la historia de Caín. Sugiere que Caín no fue solo descendiente de Adán, sino también el posible resultado de una unión entre Eva y una entidad celestial, posiblemente Lucifer mismo. Esto convertiría a Caín no solo en el primer homicida, sino también en el primer ser humano nacido de una amalgama de elementos divinos y malignos. Esta interpretación encuentra apoyo en otros escritos excluidos, como el Evangelio de Tomás, parte de los textos de Nag Hammadi, una colección de escrituras cristianas y gnósticas encontradas en Egipto. En su versículo 1 a 14, el Evangelio de Tomás aborda la noción de un linaje espiritual, cuando Simón Pedro sugiere dejar a María por ser mujer, y por tanto no digna de la vida. Jesús contesta que la hará hombre, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo, similar a los hombres. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Para cada mujer que se transforme a sí misma, logrará acceder al reino de los cielos. Aunque este pasaje se enfoca en la transformación espiritual, algunos estudiosos lo ven como una alusión a la herencia tanto espiritual como física, en la que la descendencia y las acciones se vinculan con una identidad espiritual. Ahora bien, si Caín fue verdaderamente el heredero de Eva y Lucifer, entonces su maldición adquiriría un significado renovado. El sello que le fue impuesto podría interpretarse como un reconocimiento divino de su auténtica esencia, parcialmente humana, divina, pero también demoníaca. Esto podría justificar por qué los descendientes de Caín, como se menciona en la Biblia, se caracterizaron por la violencia, la innovación y la inestabilidad. Después de todo, portaban la herencia dual de sus progenitores, una que incluía la naturaleza insurgente de Lucifer. Esta concepción también se vincula con diversas tradiciones religiosas que consideran el sello de Caín como algo más que una mera marca física. En ciertos círculos místicos judíos, el sello de Caín no se describe como una señal visible, sino como una marca espiritual, una oscuridad inherente o inestabilidad que se transmitiría a través de su linaje. Este sello podría interpretarse como la manifestación de la influencia de Lucifer en Caín, un recordatorio constante de su origen mixto. ¿Y qué hay de la tierra de Nod, a donde fue exiliado Caín? La palabra Nod en hebreo significa vagar.
pero algunas interpretaciones sugieren que fue más que un mero lugar de destierro. Según algunos textos gnósticos y cristianos antiguos, Nod era un reino donde existían otros seres como Caín, parias e híbridos. Este lugar podría haber sido un refugio donde los descendientes de Caín continuaron viviendo, perpetuando su linaje singular y perturbador. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de la historia de Caín y Abel, ofreciendo una perspectiva valiosa y polémica que relaciona directamente las acciones de Caín con sus orígenes. Si Caín fue realmente descendiente de Eva y Lucifer, entonces su maldición no solo era un castigo por el asesinato, sino también el reconocimiento de las fuerzas oscuras que actuaban en su interior, fuerzas que seguirían influyendo en la humanidad mucho después de su muerte. Hemos explorado los intrincados caminos de la narrativa del Génesis, pero ahora retrocedamos y observemos desde una perspectiva más amplia. A través del antiguo Oriente Próximo, los gnósticos y otros textos excluidos, hay un tema recurrente: entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas. Este no es solo un elemento bíblico, sino un motivo que resuena en múltiples culturas y religiones, sugiriendo una verdad más amplia y universal. Comencemos con los antiguos mitos del Oriente Próximo. En la mitología sumeria encontramos la historia de Enki, un dios asociado con la sabiduría y la magia, quien seduce a varias mujeres mortales. En la época de Atrahasis, Enki no solo imparte conocimientos prohibidos a los humanos, sino que también establece relaciones con ellos, dando origen a una progenie de seres híbridos. Esto refleja la idea de que la interacción de entidades divinas con humanos produce descendientes con atributos únicos, tal como hemos discutido en el contexto de Caín y los Nefilim. En la literatura gnóstica, este tema adquiere un significado aún más profundo. El Evangelio de los Egipcios, un texto gnóstico, presenta a una entidad divina llamada Hildebarth, a menudo identificada con el demiurgo o un dios inferior, que crea y luego seduce a Eva, dando lugar a la creación de una raza híbrida. El Evangelio de los Egipcios 62.15 relata: Hildebarth vio a Eva, la deseó y la conoció, y ella concibió y dio a luz 2 hijos, Elohim y Yahweh. Este relato de una entidad divina o demoníaca seduciendo a una mujer humana y engendrando descendencia hace eco de la hipótesis de que Lucifer, representado como la serpiente, pudo haber actuado de manera similar con Eva, originando la progenie de Caín. Al revisar la Biblia y los escritos gnósticos, encontramos narraciones parecidas en otros textos excluidos. El libro de los gigantes, otra escritura de los manuscritos del Mar Muerto, relata cómo seres celestiales, los vigilantes, bajaron a la tierra y se unieron a mujeres humanas, dando lugar a los gigantes, los Nefilim. El libro de los gigantes, en el fragmento Q530, explica que estas uniones entre seres celestiales y mujeres humanas provocaron caos y destrucción. Este concepto de entidades divinas o demoníacas seduciendo a mujeres humanas y engendrando descendientes híbridos es recurrente en estas tradiciones milenarias, respaldando la narrativa que estamos examinando. Entonces, ¿por qué es tan relevante? ¿Qué nos revela acerca de la historia de Lucifer y Eva? Bueno, sugiere que el relato del Génesis podría no ser un episodio aislado, sino parte de una tradición más extensa que atraviesa culturas y religiones. La noción de que una entidad divina o demoníaca podría seducir a una mujer humana y engendrar descendientes con características excepcionales es un concepto potente. Resalta un temor universal y una fascinación con lo desconocido, con la idea de que los orígenes de la humanidad podrían estar vinculados a algo mucho más complejo y enigmático de lo que se nos ha hecho creer.
En este contexto, el rol de Lucifer en el relato del Génesis adquiere una nueva dimensión. No es simplemente un tentador o un insurgente, es parte de un drama cósmico más grande, que implica la mezcla de lo divino con lo humano, la creación de entidades híbridas y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Esta interpretación nos invita a reconsiderar lo que creemos saber sobre los orígenes del pecado, la naturaleza humana y el papel de las entidades celestiales en la conformación de nuestro mundo. Al concluir, reflexionemos sobre el significado de todo esto. La historia de Lucifer y Eva, vista a través de estos antiguos mitos y textos excluidos, se convierte en algo más que una simple anécdota sobre la tentación. Es una narrativa de significado cósmico que toca los miedos y esperanzas más profundos de la humanidad. Nos recuerda que nuestros orígenes están envueltos en misterio y que las verdades que buscamos a menudo se encuentran ocultas en los lugares más insospechados. Explorar la temática de los Nefilim y sus conexiones con figuras bíblicas y apócrifas nos permite desenterrar capas de significado que han resonado a través de las eras. La visión de que entidades celestiales intervinieron directamente en los asuntos humanos no se limita a textos religiosos. Permea muchas mitologías mundiales, sugiriendo una fascinación común por la intersección de lo humano y lo divino. El interés contemporáneo por los Nefilim se refleja en diversas áreas de la cultura popular, desde la literatura hasta el cine, donde a menudo se les retrata como figuras trágicas o heroicas. Este fascinio refleja una profundidad psicológica y espiritual que trasciende la mera ficción, tocando cuestiones fundamentales sobre el origen y la naturaleza de la moralidad humana. Otra perspectiva interesante es considerar el papel de Eva en esta narrativa. Tradicionalmente vista solo como la primera mujer, al incorporar elementos de los textos apócrifos, Eva emerge como una figura central en una historia de conspiración celestial y consecuencias terrenales. Su interacción con entidades como Lucifer proporciona una reinterpretación de su papel no como víctima, sino como participante activo en eventos cósmicos. Adicionalmente, los estudios sobre los Nefilim y otros seres híbridos pueden ofrecer insights sobre antiguas tecnologías y conocimientos. Algunos investigadores sugieren que los mitos de seres de capacidades sobrehumanas podrían ser reminiscencias de una comprensión perdida sobre genética, astronomía u otra ciencia avanzada, hipótesis que coloca textos antiguos bajo una nueva luz. En el contexto teológico, la narrativa de los Nefilim desafía las interpretaciones convencionales del bien y del mal. La existencia de seres nacidos de la unión entre lo divino y lo humano complica las nociones tradicionales de pecado y virtud, sugiriendo que tales conceptos son más flexibles y contextualizados de lo que los dogmas pueden admitir. Desde el punto de vista arqueológico, aunque no existen evidencias físicas concretas que confirmen la existencia de los Nefilim, descubrimientos de estructuras megalíticas y artefactos inexplicables en varias partes del mundo a menudo reavivan debates sobre la posible influencia de gigantes en las civilizaciones antiguas. Estas discusiones a menudo se entrelazan con teorías sobre el astronauta antiguo, aunque carecen de respaldo científico robusto. En un ámbito más filosófico, la idea de los Nefilim permite una reflexión sobre qué significa ser humano. Si aceptamos que la humanidad pudo haber sido influenciada o incluso originada por entidades semidivinas, esto podría cambiar la manera en que percibimos nuestra propia capacidad de innovación, creatividad y destrucción. Por último,
Al revisitar los textos antiguos y apócrifos que tratan de seres como los Nefilim, somos invitados a reconsiderar las líneas que separan lo histórico de lo mítico, lo real de lo imaginado. Esta exploración no solo enriquece nuestra comprensión de las escrituras y mitos antiguos, sino que también amplía nuestra capacidad de cuestionar y reinterpretar el conocimiento heredado a través de las generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado si Adán y Eva tuvieron más hijos además de Caín, Abel y Set? Detrás de las figuras bíblicas más nombradas existen otras menos conocidas, pero igual de fundamentales: las hijas de Adán y Eva. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué impacto tuvieron en el legado humano y cómo podrían redefinir nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras? En el libro de Génesis se menciona brevemente que después de su tercer hijo Set, Adán vivió 800 años más y engendró hijos e hijas. Génesis 5:4. Este simple versículo nos desafía con preguntas intrigantes. ¿Cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? ¿Qué roles desempeñaron estas mujeres en las narrativas de los orígenes de la humanidad? La falta de nombres y detalles específicos en los textos canónicos abre un vasto campo de exploración sobre estas figuras enigmáticas cuyas historias han sido pasadas por alto en las enseñanzas tradicionales. La escasez de información en la Biblia ha motivado a los eruditos a buscar en textos apócrifos y tradiciones orales más datos sobre estas mujeres. Aunque los textos sagrados no proporcionan sus nombres ni relatos detallados, su mera existencia es un recordatorio potente de que hubo muchas más figuras en los primeros días de la humanidad, cuyas vidas tejieron, en silencio pero con firmeza, la historia bíblica. Estas hijas, a menudo olvidadas, merecen ser reconocidas y su historia contada, ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre la narrativa que pensábamos conocer. Este es un llamado a revisar las páginas de la historia con una lente inclusiva, reconociendo el papel que todas estas figuras, especialmente las mujeres, han jugado en la narrativa bíblica. Cada hija de Adán y Eva representa un hilo único en el tejido de la humanidad, y su reconocimiento nos ayuda a comprender mejor la diversidad y la riqueza de nuestro pasado colectivo. Mientras que las Escrituras son explícitas en cuanto a los hijos varones de Adán y Eva, mencionando a Caín, Abel y Set, las hijas permanecen en gran medida en las sombras, mencionadas solo de pasada en Génesis 5:4. Este versículo no solo establece que Adán tuvo muchos hijos e hijas, sino que también nos desafía a considerar su significado en el contexto más amplio de la genealogía bíblica. Los eruditos han explorado diversas fuentes para llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica canónica. Por ejemplo, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, ofrece más detalles sobre estas figuras. Aunque este libro no es reconocido por todas las denominaciones como parte del canon bíblico, su influencia en la comprensión de la historia bíblica es innegable. En el libro de los Jubileos se mencionan algunos nombres y roles de las hijas de Adán y Eva, proporcionando así una estructura sobre la cual se pueden construir interpretaciones más detalladas de sus vidas y legados. Estos detalles adicionales nos permiten ver a estas mujeres no solo como figuras periféricas, sino como partes integrales de la historia sagrada. Conectando estos relatos apócrifos con el texto bíblico, los estudiosos intentan reconstruir una genealogía más completa que reconozca a cada miembro de la familia de Adán y Eva. Esto no solo enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también destaca la importancia de cada individuo en la formación de la humanidad. El libro de los Jubileos, a menudo llamado el Pequeño Génesis, es crucial para entender la vida de las hijas de Adán y Eva.
Este texto, escrito en el segundo siglo antes de Cristo, ofrece una narración detallada de la creación y los primeros años de la humanidad, incluyendo nombres y eventos no mencionados en el Génesis canónico. Aunque este libro es considerado apócrifo por muchas tradiciones cristianas, en él se encuentra una riqueza de información sobre las generaciones tempranas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona que Adán y Eva tuvieron varios hijos e hijas, dándoles nombres y estableciendo matrimonios entre ellos, lo que era común en esos tiempos para preservar la pureza de la línea familiar. Este libro no solo añade profundidad a la narrativa bíblica, sino que también ofrece un marco para entender mejor las leyes, las festividades y las tradiciones que se desarrollaron en las generaciones posteriores. Además, al proporcionar nombres y detalles específicos, el libro de los Jubileos ayuda a humanizar a estas figuras, quienes de otra manera quedarían en el anonimato. La importancia de este texto radica en su capacidad para conectar eventos y personajes bíblicos, ofreciendo una continuidad que a veces falta en los textos canónicos. Al estudiar el libro de los Jubileos, podemos obtener una visión más completa de cómo se entendía y transmitía la historia sagrada en diferentes comunidades judías antiguas. Según el libro de los Jubileos, una de las primeras hijas de Adán y Eva fue Aben, cuyo nombre significa piedra en hebreo antiguo. Aben no solo es notable por ser una de las primeras hijas mencionadas, sino también por su papel en la linaje de Caín. Ella se casó con su hermano Caín, según las costumbres de la época, y juntos tuvieron descendencia, incluyendo a Enoc, por quien Caín nombró la ciudad que construyó tras su destierro. Esta narrativa no solo muestra la complejidad de las relaciones familiares en los primeros días de la humanidad, sino que también resalta cómo las mujeres fueron fundamentales en la continuación de la línea genealógica. A través de Aben podemos ver la interacción entre el mito y la realidad, cómo las historias familiares se entrelazan con el desarrollo de la sociedad humana. La historia de Aben nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y las normas sociales de su tiempo. Su vida, aunque brevemente mencionada, es un testimonio de la importancia de las mujeres en las narrativas bíblicas, a menudo subestimadas o ignoradas en las interpretaciones tradicionales. Con su historia, Aben nos proporciona un puente entre los relatos de Caín y Abel y las generaciones siguientes. Su descendencia no solo llevó adelante el nombre de su hijo Enoc, sino que también perpetuó las enseñanzas y los valores de su familia, marcando un punto de inflexión en la historia bíblica. Las tradiciones judías ofrecen una visión única sobre las hijas de Adán y Eva, llenando los huecos dejados por la narrativa bíblica canónica. Estos relatos, que a menudo se encuentran en textos como el Talmud y el Midrash, proporcionan detalles adicionales que no solo enriquecen nuestra comprensión de estas figuras, sino que también ofrecen perspectivas sobre su papel en la sociedad. Por ejemplo, algunas de estas tradiciones nombran a las hijas de Adán y Eva y discuten sus matrimonios y sus roles en la expansión de la humanidad. Estas historias también reflejan las preocupaciones y los valores de las comunidades judías que las preservaron, mostrando cómo las figuras bíblicas fueron adaptadas y entendidas en diferentes contextos. Estas tradiciones judías a menudo exploran temas de moralidad, ética y ley, utilizando las historias de las hijas de Adán y Eva como vehículos para enseñanzas más amplias. Por ejemplo, el papel de estas mujeres en los matrimonios y en la educación de sus hijos es a menudo destacado, subrayando su importancia en la formación de valores y en la transmisión de la tradición. La interacción entre estos textos y los relatos bíblicos canónicos crea un diálogo enriquecedor, donde la mitología y la historia se entrelazan para ofrecer una visión más completa de la antigüedad.
Reconocer y estudiar estas tradiciones es crucial para entender la multiplicidad de voces y perspectivas que conforman la historia bíblica. La práctica de matrimonios entre hermanos en las primeras generaciones humanas, aunque chocante para la sociedad contemporánea, era una norma en el tiempo de Adán y Eva. Esta costumbre tenía como objetivo preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la supervivencia de la joven humanidad. Los textos bíblicos y apócrifos sugieren que estas uniones eran comunes y socialmente aceptadas durante esos tiempos. Dentro de estas narrativas, las hijas de Adán y Eva jugaban roles cruciales como esposas y madres, asegurando la continuidad de la humanidad. A través de sus matrimonios con sus hermanos, como en el caso de Abel, que se unió con Caín, estas mujeres influían directamente en el curso de los eventos humanos y espirituales posteriores. Explorar estos matrimonios a través de las Escrituras nos permite comprender mejor las dinámicas sociales y familiares de los primeros días. El Génesis, aunque no detalla cada matrimonio, proporciona el contexto necesario para entender estas prácticas dentro de las narrativas más amplias de la creación y el desarrollo de la humanidad. Estos relatos resaltan la adaptabilidad y la resiliencia de las primeras familias humanas, que enfrentaban desafíos enormes en un mundo nuevo y sin formar. La historia de estas uniones familiares es una ventana hacia las costumbres y las normas de un tiempo lejano, ofreciendo lecciones sobre la evolución de las normas sociales y morales. Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació tras el trágico destino de Abel. Según las Escrituras, Seth fue considerado por sus padres como un sustituto divino de Abel. La Biblia relata que Eva dijo al nacer Seth: «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Génesis 4:25. Este nacimiento marca un momento crucial en la narrativa bíblica, simbolizando la continuación de la humanidad a través de una línea piadosa y justa. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hachere, esposa de Seth, y también una de las hijas de Adán y Eva, jugaba un papel esencial en esta línea genealógica. A través de su unión, la narrativa bíblica enfatiza la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de valores y creencias. La pareja es mencionada en textos antiguos, incluyendo el libro de los Jubileos, como un eslabón fundamental entre Adán y las generaciones posteriores que llevarían a figuras bíblicas significativas como Noé. El matrimonio de Seth y Hacher es representativo de cómo las mujeres de estos tiempos bíblicos, aunque a menudo no mencionadas por nombre en la Biblia, eran fundamentales para la preservación de la historia y la fe. Su historia es un testimonio de la interconexión entre lo personal y lo divino, donde cada unión y nacimiento tenía implicaciones para el plan más amplio de Dios. Al estudiar su vida y su legado, obtenemos una perspectiva más completa sobre la importancia de cada figura en la genealogía bíblica.
Hachere no solo fue compañera de Seth, sino también una portadora del legado espiritual y cultural que definiría las generaciones futuras. Este enfoque en su vida nos ayuda a comprender mejor cómo la narrativa bíblica tejía juntos los destinos individuales y colectivos. La descendencia de Seth es central en la narrativa bíblica por ser la línea a través de la cual se perpetuó la adoración del verdadero Dios. Esta línea genealógica es crucial, ya que lleva directamente a figuras como Noé, quien juega un papel decisivo en la historia del diluvio. La Biblia detalla esta genealogía en Génesis 5, donde se lista la descendencia desde Adán hasta Noé, destacando la longevidad y la descendencia de cada generación. Esta sección de la Escritura no solo sirve como un registro genealógico, también subraya la fidelidad y la piedad como virtudes heredadas y valoradas. La línea de Seth representa una cadena ininterrumpida de fe y devoción, contrastando con otros relatos bíblicos que muestran desviaciones y corrupción moral. La importancia de esta genealogía se ve reforzada por el papel que juegan las mujeres en estas narrativas. Aunque raramente se les menciona por nombre, su influencia se siente en la perpetuación de la línea piadosa. Este énfasis en la genealogía como vehículo de valores y fe muestra cómo las antiguas narrativas bíblicas integraban creencias familiares y teológicas en una única historia. Además, entender la línea de Seth nos ayuda a comprender mejor los temas recurrentes en la Biblia, como la importancia de la fidelidad a Dios y la transmisión de la fe a través de las generaciones. Esta conexión genealógica no solo es un registro histórico, sino también un recordatorio de la importancia de mantener viva la fe a través del tiempo y las pruebas. Los textos apócrifos, aunque no incluidos en el canon bíblico de muchas tradiciones cristianas, son una fuente invaluable de información sobre la vida y el tiempo de las primeras figuras bíblicas. El libro de los Jubileos, por ejemplo, ofrece detalles que no se encuentran en la Biblia canónica, como nombres específicos y eventos relacionados con las hijas de Adán y Eva. Estos textos proporcionan un contexto más rico y matizado para entender muchas de las historias y personajes mencionados brevemente en las Escrituras. Por ejemplo, explican las razones detrás de ciertas leyes y costumbres y detallan las festividades y rituales importantes que siguieron las generaciones posteriores. El valor de los apócrifos radica en su capacidad para llenar los huecos en las narrativas bíblicas y proporcionar una comprensión más profunda de la cultura, la religión y las creencias de la época. Aunque su autenticidad y autoridad puedan ser objeto de debate, su impacto en el estudio de la Biblia y la historia antigua es indiscutible. Estos textos nos permiten ver cómo diferentes comunidades de fe interpretaron y adaptaron las enseñanzas bíblicas a lo largo del tiempo. El estudio de los apócrifos es, por lo tanto, no solo un ejercicio de exploración histórica, sino también un diálogo con las tradiciones y las creencias que han formado la base de muchas prácticas religiosas modernas. Adán y Eva, según las Escrituras, fueron extraordinariamente fértiles. Génesis 5:5 informa que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. Esta gran cantidad de descendientes jugó un papel crucial en el desarrollo inicial de la humanidad, asegurando la supervivencia y expansión de las primeras generaciones humanas. La fertilidad de Eva, en particular, es un tema de fascinación y estudio. Si consideramos los largos años de vida que se atribuyen a los primeros humanos, la capacidad de tener hijos durante siglos implica una fecundidad que supera todo lo conocido en tiempos modernos. Esta capacidad extraordinaria para procrear aseguraba que la tierra se poblara rápidamente en un período en el que la mortalidad podía ser alta y las condiciones de vida difíciles.
Estas narrativas no solo destacan la importancia de la fertilidad en los textos bíblicos, sino que también reflejan cómo las primeras comunidades valoraban la procreación como un elemento clave para la supervivencia y el crecimiento. El legado de Adán y Eva, por lo tanto, no se mide solo en términos de sus enseñanzas y la vida espiritual, sino también en su capacidad para llenar la tierra con sus descendientes. En comparación con registros modernos de fertilidad, como el de Valentina Vasilieva, quien es conocida por haber tenido 69 hijos, la proeza reproductiva de Eva parece aún más impresionante. Si bien los registros históricos modernos pueden documentar casos extraordinarios, la figura de Eva se mantiene como un símbolo de maternidad extrema en el contexto de la narrativa bíblica. La discusión sobre Eva como la madre más fértil de la historia ofrece una perspectiva sobre cómo las antiguas sociedades veían la maternidad, como una bendición y una misión divina. Este punto de vista no solo destaca la importancia de Eva en la historia bíblica, sino que también ofrece un contrapunto cultural a la forma en que entendemos la fertilidad y la maternidad hoy en día. Reflexionar sobre estos comparativos permite un diálogo entre el pasado y el presente, donde la figura de Eva puede ser revisitada y reinterpretada a la luz de conocimientos modernos sobre la salud, la genética y la fertilidad humana. Este enfoque ayuda a contextualizar la historia bíblica dentro de un marco más amplio de comprensión humana y científica. Los descendientes de Adán y Eva representan, según las Escrituras, el origen de toda la diversidad humana. Génesis capítulo 6 menciona que la tierra comenzó a poblarse y a diversificarse. Este pasaje sugiere que, desde los primeros días, la humanidad mostraba una variedad de rasgos físicos y culturales que se expandirían a lo largo de las generaciones. Esta diversidad inicial es un tema fascinante, ya que plantea preguntas sobre cómo las primeras comunidades humanas interactuaban y se desarrollaban. Los estudios modernos de ADN mitocondrial, que buscan rastrear la ascendencia materna común a todos los humanos, apoyan la idea de una Eva mitocondrial, una figura teórica que sería la madre ancestral común. El concepto de una Eva mitocondrial no solo fortalece las narrativas bíblicas sobre la universalidad de Adán y Eva como progenitores, sino que también ofrece una base para entender la interconexión de todas las razas y etnias. Esta perspectiva científica proporciona un puente entre la fe y la ciencia, donde ambas pueden colaborar para explorar y explicar las complejidades de la herencia humana. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la teoría de la Eva mitocondrial es un punto de encuentro entre la narrativa bíblica y la ciencia moderna. Esta teoría sugiere que todos los seres humanos modernos descienden de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años. Aunque esta Eva científica no es la misma que la Eva bíblica, el concepto refuerza la idea de un origen común para todos los humanos. La genética mitocondrial ha permitido a los científicos trazar la herencia materna a través de generaciones, proporcionando una imagen fascinante de la migración y evolución humana. Este estudio no solo respalda algunas de las ideas fundamentales sobre la unidad y diversidad de la humanidad, sino que también abre diálogos sobre cómo interpretamos los textos antiguos a la luz de nuevos conocimientos.
Reflexionar sobre la figura de la Eva mitocondrial permite una exploración más profunda de cómo las historias bíblicas pueden ser vistas a través de un prisma científico, ofreciendo nuevas maneras de entender antiguas verdades. Estos encuentros entre ciencia y fe son vitales para una comprensión holística del pasado humano y su relevancia en el presente. A pesar de que Eva es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, muchas otras mujeres han desempeñado roles cruciales en las narrativas bíblicas. Desde Sara y Rebeca en el Antiguo Testamento hasta María y María Magdalena en el Nuevo Testamento, las mujeres han sido agentes clave en la historia de la salvación. Estas mujeres no solo fueron importantes en sus roles familiares y maternales, sino también como líderes, profetisas y testigos de los actos de Dios. Su presencia y acción demuestran que, aunque a menudo subrepresentadas, las mujeres tienen un legado poderoso y diverso en las Escrituras. Reflexionar sobre estas figuras en conjunto con las hijas de Adán y Eva nos ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de los papeles femeninos en la Biblia. Reconocer su contribución es esencial para una interpretación más equilibrada y profunda de las Escrituras sagradas. Las historias de las hijas de Adán y Eva, aunque brevemente mencionadas en la Biblia, abren varias discusiones teológicas importantes. Estos debates abarcan desde el papel de las mujeres en las Escrituras hasta cómo interpretamos los silencios y las omisiones en los textos sagrados. Estas discusiones también tocan temas de igualdad, interpretación y la autoridad de los textos apócrifos. Al explorar estas historias, los teólogos y fieles pueden encontrar nuevas perspectivas sobre las enseñanzas tradicionales y las prácticas contemporáneas de fe. El estudio de estas figuras menos conocidas invita a una reflexión más amplia sobre la inclusión y la representación en las narrativas religiosas, ofreciendo una oportunidad para revisitar y posiblemente reinterpretar las tradiciones antiguas en un contexto moderno. A lo largo de la historia, la representación de las hijas de Adán y Eva en el arte y la cultura ha sido escasa y a menudo simbólica.